El Morning. Y justo vamos a entrar de lleno con nuestro tema, el tema interesante, pues para que vayamos descubriendo detalles y ampliando la información de esta celebración de la historia de los Reyes Magos, y también miren qué oportuno la celebración del Señor de Esquipulas que se da en este mes de enero. Así que hoy tenemos un invitado muy especial, es el licenciado Quique Gutiérrez, ya es nuestro amigo por acá, y licenciado en Historia, a quien le damos una cálida bienvenida y estamos muy emocionados de contar con su conocimiento. En esta ocasión vamos a abordar un tema fascinante, el que habíamos estado desde el inicio comentando, de la historia de los Reyes Magos y la celebración del Señor de Esquipulas. Así que bienvenido, licenciado Quique, es un placer tenerlo con nosotros. Hola Charo, hola Danilo, hola a todos. Pues feliz año y Gracias. De verdad que siempre es un gusto estar aquí en Alfa y por supuesto comenzar resaltando que ustedes se preocupen porque tengamos también en estas transmisiones de su programa, pues estos temas que siempre son importantes y son valiosos porque son parte, dejemos nuestra religiosidad, nuestra cultura como guatemaltecos. Así Exacto. que de verdad muchas gracias por la invitación. No, buenísimo, gracias a usted por el conocimiento y lo que nos viene a compartir. Y es que ya se ha vuelto como moda también de que todo el mundo en la oficina, que la rosca, pero realmente platicábamos con Danilo, con algunas personas y dicen, es que yo no sé cuál es el sentido de partir la rosca, o sea, solo sé que es una actividad de Reyes, pero ¿qué más hay allá? Y nosotros así como, aparte wow. que no sé si es nuestra realmente, o es ya de toda Centroamérica, o no. ¿De no dónde sé. viene la celebración y la partida de rosca de Reyes? Bueno, sí, este es un tema de los más interesantes, fíjense ustedes, porque la Epifanía, que así se llama la fiesta que se celebra, y es hoy 6 de enero, es justamente una celebración católica, pues que no solo es católica, también los ortodoxos la realizan, algunas iglesias protestantes antiguas también, donde lo que se quiere resaltar es la manifestación de Dios a través de Jesús a todos los pueblos, ¿sí? Ya. O sea, ahí decimos, pues aquí no tiene nada que ver la rosca, ¿verdad? Es una fiesta pues muy profunda porque tiene que ver con que la venida de Cristo se hace evidente a otros pueblos. Por eso es que se toma la figura de estos magos, ¿verdad? Que no son reyes, son magos, y magos no lo tomemos como esa persona que hace hechicería, sino un sabio que estudia los astros y que tiene mucho conocimiento sobre la vida de Oriente. Y entonces, como ya estamos hablando de Oriente, estamos hablando de otra cultura distinta a la de Jesús. Entonces, es Jesús que sale a otros pueblos. Eso es lo que significa Epifanía. Ahora vamos un poquito con todas estas cosas. Como los magos, y es que el evangelio, solo hay un evangelio que habla de ellos, ¿sí? Solo es San Mateo el que habla de ellos. Sí. Y él dice que llegan unos sabios de Oriente en unas traducciones, en otras traducciones dice magos de Oriente, pero lo interesante es que llevan dones o regalos, depende de la traducción, ¿sí? Y entonces, como lleva regalos, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan a aparecer las, diríamos, absorciones culturales. Como lleva regalos, entonces en algunos países, como en España o en México, pues entonces es el día en que se dan los regalos. Ya. Nosotros los guatemaltecos tenemos ya un poquito cambiado esto y lo damos el 24 de diciembre, más por efecto comercial y por la influencia de personajes como Santa Claus, anuncios como el de Coca-Cola o la Navidad estadounidense. Pero en otros lugares donde todavía se conserva mucho esta tradición, vamos a decirlo así, de siglo XVI, XVII, pues es el día de los regalos. Y entonces la rosca va apareciendo justamente como una expresión de esos regalos. Por eso es que adentro, por eso es que la rosca tiene frutitas cristalizadas, muchos colores, muchas cosas que representan dones, que representan regalos. Los regalos. Justo estábamos platicando con Danilo al inicio del programa de estas actividades y que desde dónde vienen, porque veíamos también las proyecciones que se hacen en España, por ejemplo, las transmisiones de la visita de los Reyes Magos. Es una fiesta, desde ayer en la noche estaban llegando, se hacen presentaciones y la típica rosca de Reyes y todo esto. Digamos que acá en Centroamérica y específicamente en Guatemala fue tomando fuerza
en los recientes años, porque antes no recuerdo yo que se diera tanta la celebración. Es interesante, Sharon, porque todavía hay algunos municipios en nuestro país donde sí hay cabalgata de Reyes Magos. Que ¿En lo que serio? usted está platicando es la cabalgata. La cabalgata. Del 5 por la noche para amanecer 6, porque los reyes visitan las casas de los niños para dejar los regalos en la madrugada del 6 de enero, ¿verdad? Entonces el 5 es la cabalgata. Y en Madrid, en Sevilla, eso es una cuestión pues extremadamente concurrida. Pero en Guatemala sí hay cabalgatas de los Reyes Magos a la usanza de la época de la colonia, porque tendríamos que entender esto, ¿no? O sea, aquí lo que sucede es que se ha ido mermando y se ha ido reduciendo este tema de las cabalgatas y de los regalos en favor de la rosca, pero que originalmente todos en Hispanoamérica teníamos cabalgatas. Entonces todavía hay, por ejemplo, en Salcajá hay una cabalgata, en San Cristóbal Totonicapán había hasta hace no muchos años, en San Marcos también todavía hay cabalgatas de Reyes Magos. Tenemos municipios que están dedicados a uno de los reyes, San Gaspar Chajul, por ejemplo. Es cierto. O aquí en la antigua Guatemala, muy cerca, San Gaspar Vivar, porque es uno de los reyes que tenía pues la preponderancia, ¿verdad? De tener algunos patronazgos. Entonces, sí hay rastros y sí tenemos todavía evidencia de que hay una continuidad, aunque sea débil en el interior, de Reyes Magos. Hoy, por ejemplo, hay un rezado aquí en la ciudad de Guatemala, en la Divina Providencia. Exactamente, en el Guardaviejo, conocido como Virgen de los Reyes, pero es por los Reyes Magos, porque también ahí van los Reyes Magos en escultura acompañándola. Es decir, todavía tenemos ciertos rastros. Ahora, lo que usted dijo al principio es bastante evidente. Hemos ido perdiendo el conocimiento de qué exactamente es lo que se festeja en función de que la rosca, ¿verdad? La rosca ha ganado muchísima popularidad. Ahora bien, roscas hemos de haber tenido todos quizás no con el nombre de rosca, sino con el nombre de algún pan especial o un pan específico, pero ganó mucho el posicionamiento mexicano de la rosca de Reyes, ¿verdad? Que es la tradición de que en la rosca está escondido el niño, que tiene que ver con el pasaje de cuando esconden al niño porque lo van a matar, ¿verdad? El que pasó ya el recordatorio de los santos inocentes, y que a quien le sale el niño va a dar los tamales para la Candelaria, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, se van atando las cosas, porque en la rosca de Reyes hay una remembranza de los santos inocentes y hay una conexión con la Candelaria. Wow. No voy a decir que es malo, sino pues al contrario, pues qué bueno que de todos modos se conserve algo y que vayamos manteniendo a veces en el inconsciente, porque no lo sabemos, no lo tenemos claro, pero se va manteniendo estas tradiciones. Justo lo que platicábamos, pero la idea de este espacio donde usted nos viene a platicar es que pues lo hagamos un poquito con más conciencia, ¿verdad? También algo que nos preguntábamos con Danilo era de los Reyes Magos, porque se dice que llegaron en camello, pero dicen que solo Melchor llegó en camello, Gaspar iba en caballo y Baltasar en elefante. Sí, a ver, esto es interesante también, ¿verdad, Sharon? Y es simpaticísimo porque, a ver, antes del siglo XV, es decir, antes del siglo que comienza en 1401, los reyes no tenían distinción étnica, ¿verdad? Es hasta el siglo XV cuando algunos lo ven como racista, yo lo veo como apertura, ¿verdad? Como un poquito más como globalizante. A partir del siglo XV aparecen reyes diferenciados étnicamente, ¿verdad? Volvamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo solo dice, llegaron ni siquiera dice tres, llegaron unos sabios de Oriente o unos magos de Oriente. Lo que es bastante verídico es que hayan sido persas. ¿Verdad? Es que hayan sido persas. Pues evidentemente el medio de movilizarse pudo haber sido un camello, pudo haber sido un caballo. Pero el hecho de incluir un camello, un caballo y un elefante es por esa apertura étnica que se da a partir del siglo XV, cuando se incluye una persona de raza blanca, una persona de raza, vamos a decir, cobriza o amarilla, y una persona de raza negra. Pero eso es hasta el siglo XV. Antes de eso todos eran iguales, ¿verdad? Todos eran iguales y todos iban pues en el mismo medio, porque todos iban de Persia, ¿verdad? Que eso es otra cosa interesante, aprovechando que usted lo menciona, el medio de movilizarse. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, pues en ningún lado aparecen hasta el siglo VI. Y aparecen, fíjense ustedes, en unos mosaicos en la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Ravenna, en Italia.
traídos de la cultura, diríamos, de la Iglesia Católica Oriental, es decir, de la Iglesia de Constantinopla. De dónde los sacaron está todavía en estudios de dónde tomaron los nombres, pero en realidad los reyes no tenían nombres, ni tampoco eran reyes, ¿verdad? ¿Y si eran tres o no eran tres? Sí, tampoco eran tres. Eran más, ¿verdad? Tampoco eran tres, pudo haber sido uno que le llevó 3 regalos, o pudo haber sido 6 que le llevaron 3 regalos, o pudo haber sido el número que nosotros consideremos oportuno, pensando en que son astrónomos persas que se dieron cuenta de los movimientos astrales y fueron a buscar a este Salvador, porque los persas también creían en la venida de un Salvador, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante, porque ahí coinciden entonces en esta celebración de la Epifanía, por eso se llama Epifanía y por eso es tan importante, porque manifiesta a Jesús a otras culturas, la cultura y la religión persa, la cultura y la religión judía y la cultura y la religión cristiana. Entonces, regreso, no eran 3, ¿verdad? Sí, la deducción es por los regalos. Es por los regalos. Oro, incienso y mirra, porque eso sí lo dice la Biblia. ¿Qué dones llevaban? Porque son muy importantes. Oro, incienso y mirra. Y bueno, ahora hay hasta TikToks de eso, ¿verdad? Ustedes haciendo bromas del tema, pero a ver, ¿para qué quiere una familia pobre oro, incienso y mirra? Porque esos regalos no son regalos para cualquier persona, son regalos especiales, puntuales, que tienen que ver con la esencia de a quién le estaban llevando las cosas. Y eso tiene un objetivo también. Claro, porque el oro es una ofrenda para los reyes, el incienso es una ofrenda para los dioses, y la mirra es una ofrenda para el humano, porque la mirra servía para muchas cosas: curar heridas, perfumar, hacer rituales de purificación, etcétera. Entonces, el oro es para Jesús como rey, el incienso es para Jesús como Dios, y la mirra es para Jesús como hombre. Cuando se baja de la cruz, cuando se muere, con lo que se unge es con mirra. Entonces ahí tiene usted los 3 regalos, los 3 dones, son muy significativos, y como son 3, después la tradición o la creencia hizo pensar que eran 3 sabios o tres magos. Y como los regalos son tan costosos, ¿verdad? Acabo de decir que son cosas muy específicas y muy simbólicas. Entonces no cualquiera, entonces dispusimos que eran reyes. ¿Verdad? Que se podían comprar esas cosas. Exacto. Muchas de estas cosas funcionan a partir de las lógicas, de las mentalidades que van conformando las tradiciones. Ahora, la pregunta que tengo yo es, ¿realmente pasó eso? A ver, ¿quién estuvo de testigo en ese momento cuando llegaron ellos? En realidad, los evangelios, y esto es bien complicado, ¿verdad, Danilo? Porque los evangelios no son libros históricos, ¿verdad? Los evangélicos mezclan cuestiones históricas con cuestiones simbólicas, cuestiones metafóricas y cuestiones que tienen que ver con explicaciones mucho más profundas. O sea, hay un poquito de todo. Hay un poco de todo, exactamente. Por ejemplo, nosotros decimos, empezamos a contar, dice la era cristiana, decimos año 0, el año en que nació Jesús, pero hoy sabemos que Jesús no nació en el 0, nació un poco más hacia adentro, más o menos hacia el 4, y entonces ahí hay un desfase histórico que no podríamos estar pues prácticamente aseverarlo con una precisión, exactitud histórica. Ahora, con el tema de los magos, lo que sucede es que sí coinciden, por ejemplo, los movimientos astrales, coincide que los sacerdotes persas sí se dedican a eso, sí fueron capaces de ver eso, porque el mazdeísmo, que es la religión de estos sabios de Oriente, como lo dije hace un momento, sí esperaban a un Salvador. Entonces, las pruebas históricas hacen coincidir el relato evangélico, ¿ya? Okay. Y entonces uno no podría decir, pasó exactamente este día. Es más, a ver, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero apenas hay unos días. Es poco probable que haya pasado en una secuencia como la que nos presenta el calendario litúrgico actual, pero hay que entender que el calendario litúrgico está hecho para que en un ciclo anual se vivan todos los momentos. No quiere decir que eso haya pasado exactamente en esos momentos. Sí, yo creo que es como una referencia, ¿verdad? Más que todo de lo que ha sucedido. A ver, ¿qué opina de las variaciones que ha tenido culturalmente? Porque México es un país históricamente muy, podríamos decir, muy fuerte, ¿verdad? En sus costumbres. Y ellos, los tacos, o sea, los tacos son número 1. Y ahora estaba viendo yo que lanzaron una rosca
en forma de taco, o sea, es no en forma de taco, sino con los ingredientes del taco. Entonces es la forma de la rosca rellena con pollo, carne, y arriba le ponen chile pimienta, ¿verdad? Esas variaciones. Vea, mire, creo yo que, pues obviamente, esta modernidad en la que vivimos permite muchas cosas, ¿verdad? Creo que lo importante es no perder de vista las, diríamos, esencias. En este caso, creo yo que la rosca es un pan dulce, ¿verdad? Y tiene que ver con lo dulce porque justamente el sabor dulce representa mejor los significados de la Navidad, de lo que podría significar ver a un niño dulce, vuelvo a repetir. Y entonces cuando ya tenemos estas variaciones, pues ya rompemos estos esquemas. Lo que sucede es que muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta que estamos agrediendo, ¿verdad? Somos agresivos con las tradiciones. Alguien me decía alguna vez, no, pero es que tienen que cambiar. No, a ver, es que si son tradiciones es porque justamente no cambian. Lo que uno tiene que hacer es esfuerzos por no cambiarlas. Claro que se van modificando, ¿verdad? Se van actualizando, pero no se modifican o no se alteran de estas formas tan agresivas. Ya una rosca de tacos, pues ya no es, pues eso es una taquiza, ¿verdad? Y entonces es una torta. Sí, exacto, ya es otra cosa, no es eso. O sea, aquí lo que tendríamos que entender es que el sentido de que sea redonda, ¿verdad? Que siempre la figura redonda es que nunca se termina, ¿verdad? Sino que es un ciclo que vuelve a comenzar, como acabo de decir del ciclo litúrgico. Entonces, lo redondo tiene esa significación. Que sea dulce tiene una significación. Que tenga muchas frutas cristalizadas tiene una significación con los regalos. Que el niño esté oculto tiene una significación por haberlo ocultado de Herodes. Es decir, si se rompe eso, entonces sí estamos dañando la tradición. ¿Y quién es o de dónde viene o el encargado de darle ese significado a todo lo de la rosca? Vea, esto es muy interesante también, Danilo, porque, a ver, esa es una pregunta que, bueno, ¿quién dispuso que esto fuera así? Y uno dice, es que el Papa es el culpable. No, en realidad no son, la Iglesia en realidad no se preocupa tanto por esas cosas porque caen por sí mismas. La gente va acomodando sus rituales según le parezcan lógicos a su momento histórico. Es decir, nosotros hacemos cosas que venimos haciendo desde la época de la colonia, otras las venimos haciendo desde tiempo de los mayas. Por ejemplo, cuando hemos hablado del Día de Muertos, hay cosas que hacemos desde tiempos anteriores a los cristianos, honrar a los difuntos, ¿verdad? Llevarles ofrendas, comer en los cementerios, etcétera. Hay cosas que venimos haciendo desde la época de la colonia, los nacimientos, por ejemplo, en este tiempo de Navidad. Eso lo venimos haciendo desde ahí. Ahí no hay, aunque tengamos algunas cositas que sean mayas, ¿verdad? O que tengan que ver con el mundo maya, pues es una actividad netamente cristiana, que coincide con algunas cuestiones del calendario maya, es otra cosa, pero es una actividad que hacemos desde la colonia. ¿Quién la puso? En realidad fueron adaptándose a las comunidades, y las comunidades las fueron absorbiendo porque les gustaron, se sintieron cómodas, se sintieron atraídas, se sintieron acogidas con esa tradición. Es lo que pasa con esto. Convertir un hecho bastante dramático y feo, que es mandar a matar a niños, pues se convirtió en una rosca en donde protegemos a un niño. Exactamente. Y que ahí hay que analizar otra cuestión, porque el 28, que casi nunca hablamos del 28 de diciembre, la gente hace bromas, por ejemplo, con los inocentes, y es una contradicción, ¿no? O sea, una inocentada, pero ahí lo que tenemos es una transformación de la palabra, no una cuestión relacionada con la acción que sucedió, sino con con los distintas interpretaciones que le damos a un vocablo, ¿verdad? Un inocente es una persona que no tiene culpa, ¿verdad? Pero una inocentada o una persona que es inocente es una persona boba también, ¿verdad? Entonces las bromas se hacen por inocente, por bobo, ¿verdad? Entonces, le estamos dando otro sentido, un significado totalmente diferente. ¿Cuál pesa más en la costumbre? La segunda, ¿verdad? Porque ya casi nadie recuerda la matanza de los inocentes, sino que lo que recuerda son las bromas. O sea, exactamente. Entonces, una bobada. Eso es justamente lo que decía hace un momento. La gente toma o deja las cosas según se siente acogida, ¿verdad? Se siente a gusto con la realización. Por eso es que la rosca es tan exitosa últimamente, porque la gente se siente a gusto hoy, ¿verdad? De los trabajos que
muchos, hoy es primer día que están Sí, regresando sí. a trabajar, llevarán su rosca Ajá. y a las 10 de la mañana van a tomar Vamos su a partir cafecito, rosca. vamos a partir la rosca y el tal día traes tú la refacción. ¿Verdad? Si te sale el niño, te la refacción. O sea, la gente se siente... Eso también es puesto en algún momento porque Claro. ¿de dónde viene eso de que si me sale el niño tengo que dar la comida? Claro, eso es totalmente una invención extra. Hay un texto muy, muy, muy interesante que se llama La invención de la tradición de Erich Hausmann, que explica muchas veces por qué es que nos inventamos esas cosas y a ¿Por veces qué? nos inventamos que es muy antiguo y no lo es. Ah, Lo ok. que pasa es que cuando inventamos una cuestión de estas, lo hacemos en una buena medida porque queremos pertenecer a algo. ¿Verdad? Ujú. Al ver, regreso con la rosca, llevo hoy mi rosquita a partirla a mi trabajo y entonces invito a mis compañeros de área. Yo estoy haciendo sentir a esas personas parte de algo. Ujú. Y entonces el otro año voy a volver a hacer la rosca para sentirme parte de algo. Ujú. Y así, ¿verdad? En el transcurso del tiempo voy creando estas manifestaciones. Qué interesante lo que menciona de la invención de la tradición también, ¿verdad? Como parte de lo que vamos modificando en estas tradiciones tan fuertes. A lo largo de la historia, ¿ha habido algún cambio en la forma en que los guatemaltecos celebramos esta festividad? ¿Considera que ha habido alguna modificación o se ha mantenido, digamos, con lo del rezo, la festividad de la rosca? Bueno, sí, definitivamente cambió muchísimo. Tuvo que haber cambiado muchísimo. En algún momento no hubo. O sea, se quedó como flotando en el aire y solo había pequeños recuerdos de la fiesta de los Reyes. La fiesta de los Reyes Magos o de la Epifanía del Señor, más correctamente dicho, tenía ritual, por ejemplo, quemar incienso a las 12 del día, colocar a los Reyes más cerca del niño en el nacimiento, darse regalos incluso. Eso fue cambiando, lo mencioné al principio, cuando nos empieza a llegar Santa Claus con mucha más fuerza. Cuando es eso, cuando Coca-Cola lo populariza, ¿verdad? Con aquellos anuncios de 1920 más o menos, ya más de 100 años. Entonces ahí cambia. Ok. Y va debilitando la fiesta de los Reyes Magos, ¿sí? Últimamente creo yo que se ha ido recuperando por la rosca. Sí. ¿Verdad? Volvemos a la rosca. Claro, Sí, la rosca es un vínculo, ha ¿verdad? sido como el recuperador de la tenerlo en tradición. la mente, ¿verdad? Incluso hablar de ellos, ¿verdad? Hoy Sí, se oye sí. más hablar de los Reyes Magos Por la rosca. por la rosca, porque dicen, Exactamente. a ver, ¿por qué estoy haciendo yo este tema de la rosca? Pues quiero saber un poquito, ¿verdad? Y definitivamente es bueno, ¿no? Es bueno que hablemos del Es tema. interesante, nos vamos a ir a una pausa y regresamos, vamos a entrar también de lleno con la celebración del 15 de enero, que también pues conlleva mucha tradición en Guatemala, pero que con el pasar de los años puede que se vaya perdiendo, así que esta sí es una festividad guatemalteca, la celebración del Señor de Esquipules. Sí, es quizás la más guatemalteca de las celebraciones católicas. Que lamentablemente se está perdiendo. Que se está debilitando cada vez más. ¿Por qué digo la más guatemalteca? Porque tiene hasta misa propia. ¿Ah, ¿verdad? sí? Tiene hasta misa propia. Es decir, que la Iglesia Católica reconoce al Señor Esquipulas como una pieza fundamental de la historia de la religiosidad popular en nuestro país y de la fe de los guatemaltecos. Y es que hay una cuestión muy interesante. El Señor Esquipulas es una imagen muy antigua, es una escultura muy antigua, de 1595. Durante por lo menos todo el siglo XVI o lo que quedó del XVI y el XVII pasó un poquito inadvertido, muy local, pero en el XVIII el primer arzobispo de Guatemala, Pedro Pardo de Figueroa, recibió un milagro, se lo adjudicó a él, ¿verdad? Estando en Esquipulas, y le mandó a hacer la basílica que tiene actualmente, que es una de las iglesias más grandes y más importantes de toda la región. Ah, Incluso qué interesante. por la planta que tiene, ¿verdad? Es una planta basilical espectacular, con 4 torres. No hay en Guatemala una iglesia parecida. Es impresionante. Sí, es impresionante. Y entonces ahí empezó a crecer y crecer, ¿verdad? La fama del Señor Esquipulas. A tal grado que ya en el siglo XVIII, pues hay una extensión de la fama de esta imagen en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, llega hasta Costa Rica y por el norte llega más o menos hasta San Luis Potosí, en México. Y hay unas peregrinaciones enormes a Guatemala para esta ocasión del Señor Esquipulas. Y entonces tiene su misa propia, su fiesta propia. Y es interesante porque yo recuerdo los relatos de mi mamá,
que me decía, ella nació en Palencia, y me decía, cuando los peregrinos regresaban, les quemábamos bombas en el trayecto, cuando ya aparecían los busitos, en aquel tiempo eran unos buses rudimentarios, ¿verdad? Ustedes, que apenas si caía gente y que iban bien despacito, y venían los buses, aparecían, se veían a lo lejos, la gente empezaba a quemarles bombas porque venían los peregrinos, porque era una verdadera fiesta, era una ocasión especial poder ir a Esquipulas y estar frente al Cristo crucificado. Evidentemente esto ha ido cambiando, ha ido mermando, ¿no? En la ciudad capital esto ha ido decreciendo, el nombre de Esquipulas, el nombre del Señor Esquipulas ha ido disminuyendo por múltiples razones, ¿verdad? La modernidad, qué sé yo, otras devociones, otras cuestiones, y esto ha ido bajando. También las peregrinaciones, incluso cada vez viene menos gente de México, porque pues también hay cuestiones como inseguridad, etcétera, etcétera, que han ido produciendo estos efectos en el 15 de enero. Pero insisto, ha sido una fiesta históricamente muy importante. Aparte que también se ha perdido un poquito de promoción a esa actividad. Sí, creo yo que, vuelvo un poquito con esto, creo que la clase media urbana ha dejado de sentir como atracción por esta peregrinación, ¿verdad? Y eso pues obviamente hace que circule menos, por ejemplo, en las redes sociales. Y hoy recuérdense ustedes que en las redes sociales, si no aparece continuamente, es como... Sí, se va perdiendo. Se va debilitando, ¿verdad? No voy a decir que está desaparecida, al contrario, llega todavía muchísima gente, pero sí se ha estado debilitando últimamente. De acuerdo a la historia de esta celebración, pues también hay alimentos típicos, ¿verdad? Tanto los peregrinos como la gente que está en la Basílica del Señor de Esquipulas, pues tienen algunos alimentos que son como clásicos para la festividad, ¿verdad? ¿Cuáles considera usted que se mantienen también históricamente? Bueno, la región de Chiquimula es muy rica en ese sentido, ¿verdad? A veces se nos confunden un poquito y le ponemos mucha atención, o no es que nos confundan, no los tenemos tan presentes, le ponemos más atención al centro y al occidente, pero por ejemplo, platos generales como los chiles rellenos, pero como los pollos, los pollos en crema con loroco, por ejemplo, son muy de la región. Igualmente los caldos, ¿verdad?, de gallina o la yuca son muy de la región. Hay otras cosas que son muy interesantes de Esquipulas, por ejemplo, los dulces. Los dulces, sí, los sombreritos de Esquipulas. Esos no faltan. Sí, es cierto, ¿verdad? Que cuando alguien es muy complicado le dicen que parece sombrerito Esquipulas. Fíjense que ahí quedó el recuerdo, ¿no? Sí, también. ¿Verdad? Ahí quedó el recuerdo muy interesante en la comunicación verbal, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué le dices sombrerito Esquipulas? Porque estás lleno de babosadas. ¿Por qué? Pero fíjense que el sombrero de Esquipulas tiene un sentido explicativo interesantísimo. Que tiene un símbolo. Claro, porque el sombrero, y en este caso el de Esquipulas, es el símbolo del peregrino. Ajá, sí, es característico. Es el símbolo del peregrino. Porque, a ver, pensemos que cuando las peregrinaciones a Esquipulas se hacían, no había buses, no había... Era a pie. Y entonces, ¿cómo el peregrino cómo se identifica? Pues con su sombrero. Pero cuando regresa el sombrero viene adornado. Ajá, sí. Porque ya cumplió con eso. Y esto, fíjense ustedes, ata a Esquipulas con Santiago de Compostela. De hecho se llaman Santiago, ¿verdad? Esquipulas se llama Santiago de Esquipulas, ese es su nombre colonial. Y Santiago de Compostela es el lugar cristiano por excelencia en España, de peregrinación. Y el símbolo del peregrino de Santiago de Compostela es el sombrero. Y el sombrero se adornaba con conchitas. Porque las conchitas, las vieiras, son los símbolos de la peregrinación de Santiago, pero como en Esquipulas no hay mar, ¿verdad? Entonces se decora con otras cosas. Y entonces hoy se decora con brillos, con canastitos, con dulcitos en miniatura, y se colocan y vienen acá. Se adornan los carros, los buses. Eso le iba a decir, que sombreros, digamos que pasó la tradición de los peregrinos y luego pues ya iban los buses y los carros, porque era típico traer el colocho o la... ok, entonces por eso es que adornan los buses. Exactamente, exactamente, por eso adornan los buses. O por ejemplo, creo yo que ahora cada vez es menos, pero a ver, la gente iba a bendecir sus carros a Esquipulas. Exacto, sí, ¿verdad? Carro nuevo, lo traían, era llevarlo a Esquipulas. Llevarlo a Esquipulas, que son 222 kilómetros, buen estreno. Y ahí el carro regresaba adornado con los colochos de Esquipulas. Es decir, hay
comidas, hay dulces y hay recuerditos que nos llevan inmediatamente en nuestra mente esquipulas. Es más, podrá haber gente que no tiene ninguna afiliación espiritual ni religiosa con el Cristo, pero ve un adorno de esos y reconoce que es de esquipulas. Qué interesante, porque como guatemaltecos creo que es una tradición que debemos mantener y reforzar. Y justo hablábamos con el licenciado, todo empezó también por los aretes que yo traigo el día de hoy. Y él, ya saben, muy hábilmente identificó que estos eran de México, eran de Tehuantepec. De Tehuantepec. Y le digo, ¿y cómo supo? Porque sí los compré en México. Y ni yo me recordaba. Le digo, es cierto, los compré en México. Y me dijo que era característico por el diseño. La filigrana, exactamente. Filigrana. Por la filigrana y por los colgantes. Y es que déjenme decir, bueno, no sé si Sharon va a subir una foto después, pero los van a ver. Y entonces yo le contaba fuera de micrófono que yo estuve en Oaxaca en el 2016 y compré justamente unos aretes con una vendedora de Tehuantepec. Y ella me pregunta, ¿y usted dónde es? Y entonces yo le digo, de Guatemala. Y entonces la señora, muy emocionada, me dice, yo cuando niña iba todos los años a Guatemala a ver al señor de Esquipulas. Me llevaba mi abuela. Salíamos el 9 de enero de Tehuantepec y llegábamos a Esquipulas. Exacto, salían los busitos y llegábamos a Esquipulas más o menos el 12. Estábamos 12, oíamos misa 13, 14 y el 15 nos regresábamos a Tehuantepec. Wow. Eso quiere decir que el señor de Esquipulas, a ver, eso no hace mucho, 2016 estoy contando yo la anécdota y la señora habrá tenido unos 60 años. Es decir, que hace unos 40, 50 años, Esquipulas todavía resonaba con enorme fuerza en toda la región. De hecho, sabemos que hay peregrinaciones que vienen todavía desde Nicaragua, Honduras, especialmente, y El Salvador, y van allá. Pero también sabemos que hay lugares de culto para el señor de Esquipulas en toda esta región, incluso hasta en Costa Rica, o, como mencioné al principio, hasta en Querétaro, por ejemplo, en México, porque era tal el magnetismo que ejercía la escultura que se volvió sumamente famoso en toda la región. Ahora, puede ser que por eso ya no vengan acá, sino van a su es país. Probable, y como dije hace un momento, cuestiones como la dificultad para transitar, la inseguridad que hubo en Guatemala en los años 80 hizo que esto mermara. Ahora, también le preguntaba al licenciado si realmente los colegios han dejado de fomentar esta práctica, esta festividad. Sí, creo yo que aquí tenemos una problemática interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos reforzar estos temas, se piensa que lo que se está haciendo es que poner el catolicismo como a la fuerza en las cosas. Y entonces salta mucho este tema de la laicidad, educación laica, Estado laico, y entonces nos cuesta distinguir que estas cuestiones no solo son religión, ¿verdad? Sino que forman parte de nuestra historia, de nuestra tradición y muy especialmente de nuestra cultura. Y eso de alguna forma hace que se debiliten estas fechas como tal, ¿verdad? Pero pensemos también que se ha debilitado hasta incluso Tecunumán, que ya tendremos tiempo de hablar de Tecunumán en algún momento. Pero las cuestiones que tienen que ver con las fechas religiosas sí se debilitan más por esto, porque los colegios o los profesores o las instituciones educativas muchas veces no saben cómo manejar o cómo diferenciar entre religión, cultura y tradición. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Verdad? Y por eso es importante platicarlo, ¿verdad? Y sacarlo, digamos, un poquito a relucir en este tipo de contenido para que nosotros como guatemaltecos también mantengamos digamos que un conocimiento amplio. Por acá nos decían que los sombreritos de Esquipulas no solo protegen a los peregrinos del sol, sino que simboliza la conexión espiritual que menciona el licenciado con el señor de Esquipulas y su compromiso también con la fe. O sea, se dan cuenta todo lo que significa un detalle, ¿verdad? Tan, digamos que podría verse tan simple, pero que a la vez es tan fuerte. Exactamente, porque a veces lo que las comunidades hacen es buscar elementos que los puedan representar con la menor cantidad o la menor dificultad, lo que decíamos con Danilo, ¿verdad? ¿Cómo es que se fijan estas cosas? Porque se sienten cómodos, ¿verdad? Se sienten cómodos. Sí. El sombrero puede estar muy sobrecargado de cosas, ¿verdad? Por eso es que nos dicen sombreritos de Esquipulas, ¿verdad? Como decíamos hace un momento. Pero estas cuestiones, que pues al final son sencillas, ¿verdad? Un sombrero de paja que normalmente se teje en la región,
¿verdad? Puede llegar a convertirse en todo un símbolo de muchas cosas, ¿verdad? De la fe, del compromiso con el pueblo, del colorido, de la alegría que representa ir y convivir con la gente, porque eso es algo que no podríamos perder de vista. Esas familias que se mueven completas todavía para ir a ver, eso es algo que no se olvida. Eso es muy lindo, sí. La verdad que yo recuerdo mucho cuando íbamos de pequeño, que de hecho recuerdo que me subían por la ventana del bus porque si uno no se ponía rucho, se quedaba sin asiento. Mire, Danilo, eso es interesantísimo porque, a ver, yo tengo mi foto de niño en la basílica. Ajá. Tengo dos, una cuando tengo como 1 año y pico y otra de como de 2 años. Es decir, a mí jamás se me va a olvidar mis peregrinaciones con mi familia a la Basílica de Esquipulas. Sí. Eso es muy de nuestra generación. Sí. ¿Verdad? No sé esta generación. Y es por eso les decía yo que ha sido debilitada, porque la generación actual tal vez ya no tiene esa conexión con la basílica. Wow. Ni con la imagen. Eso es cierto. Sí. Por ahí comenta alguien que a caballo se iban para... Sí, dice mi suegra es de Palencia también, y dice que hacían el viaje a caballo a Esquipulas. Que era justo lo que mencionaba. Saludo especial para usted porque lo dije, ¿verdad? Mi mamá también es palenciana y así era, ¿verdad? Así era, ¿verdad? La peregrinación, en algunos casos a caballo, pero ya cuando hubo busitos, pues en busitos. Sí, y sobre todo generar esos recuerdos tan importantes, ¿verdad? Lo que mencionaba usted, todos recordamos la cola también para que pasara el padre echando la bendición, ¿verdad? O hacer la peregrinación hasta llegar a ver la imagen del Cristo Negro. La imagen, sí, y fíjese, en los recuerdos, ahorita que la persona, ¿es una señora? Sí. Nos ha escrito, Pau, creo yo. Pau, sí. Nos ha escrito, la tradición se forja y se consolida en función de los recuerdos que nosotros tejemos, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí en la mesa, ¿verdad? Recuerdos de nuestra infancia yendo a Esquipulas y eso nos forma en la tradición, por eso es que la guardamos. Cuando ya no hay recuerdos, entonces la tradición se debilita. Ajá, exactamente. Se pierde. Exacto, porque si los chicos no tienen esos recuerdos, aunque les haya caído mal, porque eso es interesante, a veces los chicos van y los ve uno con malas caras, pero después ya con el correr del tiempo comprenden y ya no lo olvidan. No se olvida. Y cuando en algún momento falta el papá, falta la mamá o el abuelito o la abuelita que los llevó, eso es una conexión con el pasado que no se pierde nunca. Por eso es importante rescatar ese tipo de detalles. Hay un himno también al Señor de Esquipulas. Sí, el Señor de Esquipulas, bueno, tiene himnos, pero tiene canciones. Y yo creo que ahorita más me están refiriendo a la canción, ¿verdad? He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas, que es de José Ernesto Monzón, si no estoy mal. Alguien me ayuda por ahí. Y lo han cantado muchísimas personas, pero quien lo inmortalizó fue Alicia Zurdia. Sí. Ella lo cantaba con un sentimiento enorme. Y se convirtió prácticamente en el himno por excelencia, porque claro, hay uno religioso muy bueno que se cantó en la misa cuando vino Juan Pablo II a celebrar el 4º centenario de la imagen en 1996. Que de hecho él estuvo allá. ¿Cómo es que se llama la canción? He venido de tierras lejanas. Del Señor de Esquipulas. Y claro, ese se llama Bella Imagen Milagrosa de Esquipulas Redentor, que es muy solemne, pero el de He venido de tierras lejanas se consagró como el himno popular del Señor de Esquipulas, ¿verdad? Y creo que la gente lo recuerda mucho, ¿verdad? La gente de las generaciones 50, 60, 70, 80, lo recordamos mucho y es muy emotivo, ¿verdad? Es muy emotivo y sobre todo también nos trae el recuerdo de la visita del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Que muchos decían, volteó a ver y vio con misericordia a un país que lo ama, pero que también hizo una visita muy especial de fe al Señor de Esquipulas. Que justamente, Sharon, fue en febrero del 96, había un frío espantoso en este país. Yo no sé, yo creo que fue una de las peores ondas frías que yo recuerdo. En Esquipulas estaban a 6 grados, la capital, y ahí es clima que es un caluroso. clima templadón, y la capital había bajado el día que él llega de regreso, más o menos a 2-3 grados. Temperaturas que normalmente ya no vemos, ya no sentimos ahora. Fue una jornada muy fría y él tuvo que adelantar la visita.
terminó la misa en el Valle de María y estaba programado que él asistiera a orar a la basílica a cierta hora y tuvo que adelantarla porque el viento era tal que el helicóptero tenía que regresar muchísimo más rápido. Entonces prácticamente hizo una visita en privado, no había gente en la basílica, estuvo prácticamente solo. En aquel entonces el obispo era Monseñor Quesada y poca gente en la basílica. Poca gente en la basílica, pero fue por eso, porque hubo que adelantar la visita y el regreso a Guatemala. Pero fue impresionante porque digamos que en países centroamericanos Guatemala fue el único que tuvo una visita especial, digamos, y a las afueras, no dentro de la capital, sino que a las afueras. Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, Guatemala es el más poblado de Centroamérica, obviamente en ese entonces también era el que tenía el mayor número de católicos, y las 3 visitas, porque eso también hay que resaltarlo, ¿verdad? Vino 3 veces, el Papa vino 3 veces a Guatemala, fueron justamente como una condescendencia, esa historicidad, ese catolicismo histórico de este país. En la primera vez fue a Quetzaltenango, que fue una cosa muy interesante, muy impresionante, coronó a la Virgen del Rosario. En la segunda fue Esquipulas, puntos opuestos, y en la tercera pues canonizó al hermano Pedro en la ciudad de Guatemala, que también fue masivo. Sí, bien específicas las visitas también, muy específicas, muy bien pensadas en ese sentido. Recuerdo también que por ahí se grabó una película en Esquipulas hace mucho tiempo. Sí. Hay una, que es una coproducción mexicana, si no estoy mal, ¿verdad? Que nos permite ver las Esquipulas de antaño. Las Esquipulas de antaño, unas Esquipulas todavía, fíjense ustedes, con el recuerdo de la contrarrevolución, porque, y ahí me va a pasar otra cosa, pero a ver, el señor de Esquipulas, como es un ícono tan importante de la historia de este país, también fue utilizado políticamente. También fue utilizado políticamente en algo que pues que lo podemos cuestionar a la luz de nuestro entendimiento del día de hoy, pero en ese momento no se vio mal, ¿verdad? Se vio como algo natural de las políticas eclesiásticas de ese momento y se usó en la contrarrevolución del 54. Y entonces Esquipulas tiene también esa carga política de un episodio que es controversial y que ha sido pues fuertemente criticado con justa razón, ¿verdad? A la luz de esa utilización política que se hizo en el 54 y 55. ¿De dónde se originó esta tradición de peregrinar al Señor de Esquipulas? Bueno, aquí hay que decir que los lugares sagrados existen en todas las culturas, ¿verdad? Antes del cristianismo, en el cristianismo y en otras religiones. Esquipulas es un lugar sagrado incluso antes del cristianismo, ¿sí? Y entonces era, diríamos, un centro espiritual que tenía que ver con las deidades locales. Cuando el señor de Esquipulas aparece, lo que se aprovecha, lo que se hace es justamente suplantar ese centro espiritual anterior a la era del cristianismo por uno cristiano. Y a partir de 1595 el señor Esquipulas adquiere pues un aura, vamos a decirlo así, de atracción hacia la población, ¿verdad? A la población cristiana. Primero en una cuestión local, después en una cuestión regional y después en una cuestión vamos a decir macronacional, aunque no se aplica porque todavía no existen las naciones como tal. Estoy hablando de la época de la colonia. Y entonces, a imagen y semejanza de lo que sucede en Guadalupe o en Santiago de Compostela, el señor Esquipulas ocupa esa misma posición de peregrinación en Guatemala y en todo el reino. Por eso es que vienen de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica y del sur de México. Porque lo que está pasando es que el señor de Esquipulas representa ese ideal del peregrinar. Fíjense ustedes, porque la pregunta aquí también cabría, pero a ver, ¿por qué peregrinamos? ¿Qué necesidad hay de moverse? Sí. Es la búsqueda del lugar sagrado que tiene una conexión especial en la espiritualidad de los pueblos, ¿sí? Y vuelvo a repetirlo, existen en todas las culturas y en todas las religiones, o sea, no es algo que nos deba de extrañar. Y eso hace que el señor Esquipulas entonces adquiera esas características y se fije la peregrinación el 15 de enero. Es mucho cuestión de fe también, ¿verdad? Por supuesto, la fe que mueve montañas, ¿verdad? Es la que va respaldando toda esta cuestión que yo lo estoy explicando de una manera pues un poquito antropológica y un poquito histórica, pero que definitivamente, Sharon, y usted lo ha puntualizado correctamente y muy oportunamente, pues la fe es la que respalda esto.
¿verdad? Sí, porque si no existe, pues está vacía de contenido y no se moviliza, no se hubiese movilizado la gente. Y claro, está esta figura de Fray Pedro Pardo de Figueroa, que es el último obispo y primer arzobispo de Guatemala, que recibe un milagro y lo hace conocer en todo el territorio, y obviamente es el arzobispo. Y entonces la fe de este arzobispo hace que se incremente la fe de el resto de la población. Este arzobispo fue quien mandó a hacer la basílica. ¿Y la imagen de el señor de Esquipulas? Es anterior. La imagen del señor de Esquipulas es de 1595. ¿Y esa quién la mandó a hacer? Esa la manda a hacer el pueblo, que eso es muy interesante. El pueblo con una cosecha de algodón, fíjese que hasta eso sabemos, ¿verdad? Con su cosecha de algodón que venden, juntan la plata para mandar a hacer la imagen a Santiago de Guatemala. O sea, ellos pues saben ya que la ciudad de Santiago de Guatemala es donde están los mejores artistas. Y los quechíes los chortíes mandan a hacer su imagen con Santiago de Guatemala a uno de los talleres más prestigiosos, que es el taller del famosísimo Quirio Cataño, ¿verdad? Y pues entonces tienen a su señor a partir de 1595. Es decir, cuando Fray Pedro Pardo de Figueroa llega a Esquipulas, que ya es en 1740, pues ya el señor Esquipulas ya tenía casi 200 años de existir. Esa respuesta de quién hizo la escultura de el señor de Esquipulas me salvó en estudios sociales. Él era italiano, de genovés. Portugués. ¿Y la imagen, o de dónde venía lo de Génova, Italia, que decían que venía algo también de... No, en este caso no tenemos presencia italiana, sino entonces presencia portuguesa. Entonces estuve mala. hay que denunciarla. Vamos a escuchar esta nota de voz que nos comparten respecto al tema y vamos a escucharla. Muy interesante el tema de hoy, Sharon. Se mandan ustedes, qué bueno. Y para hacerles un comentario de que en el área de Oriente, dígase Jutiapa y el área fronteriza con El Salvador, Atezcatempa, todavía se hacen las romerías a caballo, y eso es muy bonito verlos pasar por todos los pueblos de Oriente, por el área que va a dar en forma directa para Chiquimula y directamente Esquipulas por el lado de atrás, digamos de Oriente, atrás de Chiquimula, por la parte de atrás de Jutiapa, Agua Blanca. Todos esos lados todavía se mantiene la tradición de ir a caballo. Es muy bonito, Sharon. Muchísimas gracias a nuestro amigo Estuardo García por la nota de voz y por supuesto porque esté ahí pegadito escuchando este interesante tema y sobre todo pues hacer una relación de lo que vivíamos como generaciones pasadas y las nuevas generaciones y que se sigan fomentando las tradiciones religiosas y familiares, aunque también no se trata únicamente de cuestión de religión, lo que hablábamos fuera del aire, ¿verdad? No es solo cuestión de religión, hay varios factores que se deben rescatar y que son parte de nuestra esencia como guatemaltecos. Claro, ¿verdad? Este audio que acaba de compartir Sharon es fantástico, un saludo muy especial también al caballero que nos lo ha compartido, porque a ver, usted va a Esquipulas en pleno siglo XXI a caballo, ¿usted cree que al niño se le va a olvidar? Nunca. Jamás se le va a olvidar, va a decir, va a llegar a ser adulto y va a compartir con sus sobrinos, con sus nietos, con sus hijos, qué sé yo, va a compartir que él iba a caballo a visitar al señor Esquipulas en enero. Eso jamás se va a olvidar. Es lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Sí. Fuimos de niños a ver al señor Esquipulas, hicimos un viaje en un autobús, en un carro, qué sé yo, en qué, pero jamás se nos va a olvidar que íbamos con nuestros papás, que nos llevaron, que compramos dulces, que prendimos candelas, eso nunca se nos va a olvidar. Y entonces viene el problema, ¿verdad? Otra vez recuperando la pregunta inicial. ¿Ha mermado? Sí, ha mermado. ¿Por qué? Porque no tenemos esa claridad para ir a Esquipulas y llegar con dos sentimientos importantes. Primero, con la fe, si la tenemos, o segundo, con la tradición y la cultura que la deberíamos de conservar. Y entonces, perdemos una y perdemos la otra. Exacto. Podríamos incluso decirlo, lo voy a decir así un poquito crudo tal vez, pero podría ser que no somos creyentes, pero eso no nos debería de impedir ir a Esquipulas y contemplar la belleza y la magnificencia de la basílica, del camarín de plata, que es maravilloso, de las esculturas de la Virgen de San Juan de Magdalena, que por cierto, el arquitecto Mario Ubico descubrió que eran de Blas Rodríguez, hechas hacia 1730, y por supuesto el señor Esquipulas. No nos debería de impedir, ¿sí?,
el hecho de no ser creyentes, ir y disfrutar de eso también. Así que, pues es una invitación para que podamos conservar pues la tradición, ¿no? ¿Por qué las nuevas generaciones que podríamos, justo lo hablábamos acá con Danilo, que nosotros sí fuimos y los papás de esta nueva generación no están llevando a sus hijos? Sí, eso es interesante, ¿no? Porque, a ver, los papás de esta generación son los mismos integrantes de la generación nuestra, que sí fuimos. Que sí fueron. Creo que hemos crecido en un ambiente de un miedo a veces injustificado. Inculcado también. Sí, a hacer las cosas, ¿verdad? Nos da miedo tomar la carretera, nos da miedo porque no sabemos, o porque a veces falsamente creemos que efectivamente Esquipulas sí es un centro de migrantes, ¿verdad? Sí. Que es doloroso verlo, sí es cierto. Pero también hasta eso tenemos que entrar en contacto con eso. Y muchas personas tienen miedo de ir porque piensan que los migrantes están ahí, que porque la carretera es difícil, que porque los hospedajes, es decir, es una serie de miedos que impiden que las generaciones donde nosotros estamos sigan repitiendo las tradiciones para que la siguiente generación pueda continuar con ella. Creo que eso es lo que tendríamos que romper un poquito, miedos. Trabajar en ese miedo, ¿verdad? Y ser más conscientes de una realidad. Claro, a ver, creo que Guatemala no es tan insegura como a veces nos venden que es insegura, ¿verdad? Podemos realizar nuestras actividades. Me pareció muy interesante porque el año pasado tuve la oportunidad de estar en diferentes lugares y yo siempre preguntaba, ¿es peligroso? Por ejemplo, Ciudad de México, ¿es peligroso? Y me decía el señor del Uber, es que, pues, todos los lugares son peligrosos, me decía, pero tú anda con mucha seguridad y muy tranquila. Yo, es cierto. Entonces yo me pasaba en algún lugar que sentía que era peligroso y me decía, lo único que tienes que hacer es sentirte parte de. Entonces yo, no manches, y empezaba a hablar con mexicana. Luego en Chicago me pasó y yo preguntaba, ¿es peligroso? Me decían, mira, aquí hay una modalidad, porque de repente como guatemaltecos decimos, es que Guate es peligroso. Y en Chicago me decían, no, en el centro de Chicago estaban robando carros niños y eran, porque como por leyes no se pueden tocar a los niños, pero obviamente detrás estaban los adultos, ¿verdad? Entonces, pero sí estaba la noticia de que eran niños los que estaban robando carros, imagínense. Entonces me decía que sí es peligroso, sí. Luego vimos a otros, los homeless también en Los Ángeles, y así en diferentes lugares, y no digamos en Europa también, ¿verdad? Que dicen, usted que estuvo por allá, mi amigo. Así es. ¿Verdad? Le dicen a uno, solo ándate con cuidado, los gitanos que pueden aparecer en París. Claro, voy a contar así rapidito. Sí, no, por favor. Justamente estaba en París hace poco y subimos al metro y muy simpáticos muy ellos, muy propios, ¿verdad? Ajá. Lo anuncian en francés, en inglés y en español. Cuidado con los carteristas. Subimos al metro y de pronto me dice uno de mis amigos, Walter lleva la bolsa abierta. Me habían abierto la bolsa en ese momento. No, ¿verdad? en un instante, como me di cuenta y el que estaba abriendo la bolsa se dio cuenta que lo estaban viendo, entonces se bajó inmediatamente. Pero a ver, o sea, la inseguridad es general. Sí, es general. Es general en el mundo. Entonces creo que a veces hemos sobredimensionado y con una carga negativísima para nosotros mismos, ¿verdad? El tema de la movilización en nuestro país. Y eso, pues vean cuántos tipos de daños hace, porque a ver, aquí podríamos hablar un montón de cuestiones económicas, pero estamos hablando solamente de cuestiones culturales. Uy, sí, totalmente. Solo de cuestiones culturales, y eso nos impide disfrutar algunas cuestiones importantes como esto, ¿verdad? Como esto de ir a Esquipulas. No estoy diciendo que vayamos todos el 15 de enero, pero sí que vayamos y que lo veamos una vez en la vida, ¿verdad? Nos propongamos, si no lo ha hecho, llevar a sus hijos. Y algo que mencionaba, y me parece muy interesante porque a mí me pasa que me vuelvo valiente en otros países. ¿Por qué no hacerlo en el propio, donde está nuestra gente y que nos vamos a cuidar y que no va a pasar nada, ¿verdad? Porque además nosotros vamos atrayendo las cosas. Esquipulas no la he visto peligrosa ni la carretera, siempre viajamos de noche. Bueno, a nuestra amiga que escribe por acá me hizo recordar que nosotros viajábamos de noche, mi papá nos llevaba de noche para Esquipulas, pues salíamos tipo 6 de la tarde
tarde-noche, sanguchitos, termo de cafecito. Clásico. ¿Verdad que sí? No podía Familia faltar. Chapina de Es los un clásico. 80s. Familia Chapina de los 80s. Mire usted, mejor dicho, no, imposible. Panitos con Sanguchitos. jamón para mitad de carretera. O con frijoles, O que de sanguchitos. repente se tenía uno una parte en la carretera y ahí en el Tortillas. pasto se sentaba uno a comer. Ah. Yo voy a contar una así que recuerdo muy bien, que fuimos para un cumpleaños de mi mamá, el 19 de Ajá, marzo, ajá. que es muy cerca de la fiesta también de Señor Esquipulas del 9, y le habíamos partido pastel de chocolate y íbamos en el camino, y ella llevaba en un topper el pastel de chocolate. Lo saca en Zacapa y el pastel era un Derretido. caldo, porque se había derretido el chocolate. En Zacapa ya estaba sudando el Sí, pastel. exactamente. Sí, mire, esas cosas jamás. Sí, son anécdotas bien, y son bien bonitas. Y eran tradiciones que yo veo y digamos que mis sobrinos no las han vivido. Eso del viajecito con termo y, ¿verdad? Y panitos. A ver, en la Catedral de Ciudad de México hay un Cristo negro. No sé si es réplica o quedó de ese color por el humo de las velas durante siglos. Sí, es el Cristo del veneno. A ver, no es réplica, ese no es réplica, es... a ver, quisiera, tal vez brevemente, porque este tema es complejo, pero los Cristos negros, como las vírgenes negras, tienen otras raíces, ¿verdad? Y no es, el Cristo negro no es exclusivo de Guatemala, ¿verdad? Y también hay que entender eso que acaba de apuntar aquí la persona que nos escribe. Ajá. El humo ha hecho que los Cristos se ennegrezcan demasiado, ¿verdad? Porque en realidad no es ese su color natural. Exactamente. A ver, nuestra amiga dice, y la parada obligatoria en el rancho. Sí, la tortilla con gallina. Con gallina, sí, ¿verdad? O con chile relleno. Con chile relleno. Con pacaya. salsa que se le derrite así en el brazo y uno así como la hoja de tamal. A ver, nos dejan nota de voz por acá. Hola, buenos días, qué gusto saludarlos. Me encantó la invitación del día de hoy. Quiero contarles que con mi familia todos los años vamos a Esquipulas. Nosotros vamos en el mes de noviembre, a finales de noviembre, a principios de diciembre, y pues vamos con nuestros hijos y hemos hecho, por supuesto, el primer sentimiento es la fe, ¿verdad? Pero hemos involucrado un poco de otras actividades turísticas, porque pues también está la fe, está el antropológico, el turístico, y esto ha hecho que pues a nuestros hijos les encante, ¿verdad? Aprovechamos para ir a una piscina, hemos aprovechado incluso ir al volcán de Ipala, y pues todo esto ha hecho de ese momento especial, ¿verdad? Entonces yo invito a todos los que quieran ir a que traten de buscar otras actividades. No es peligroso, a mí nunca me ha pasado nada, vamos confiados en Dios, y la verdad que no, por el contrario, todos nos tratan muy bien. Los lugareños pues viven también de esto, ¿verdad? De la venta de las candelas, de la venta de los dulces, o sea, ellos nos reciben muy, muy bien, ¿verdad? Gracias por la entrevista que hicieron el día de hoy, y pues que tengan todos un feliz año. Ay, qué bonita. Qué bonita, muchas gracias, un abrazote para ti, gracias por la nota de voz. Eileen Morales. Que eso también es cierto, que pues muchos de los que están por allá viven del turismo de estos días, que también creo que se han sacrificado para que no haya también mucha delincuencia. Claro, y lo que dice Eileen también me parece interesantísimo. El Oriente es muy rico. Sí. El Oriente es muy rico, eso de ir a Ipala, al volcán, las piscinas, ver, por ejemplo, el nacimiento del río Lempa, pasar por, desviarse un poquito, ir a Quiriguá, que vale muchísimo la pena. Hay pueblos preciosos, Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, tienen unos patrimonios coloniales maravillosos. Todo eso lo podemos hacer si nos animamos a ir un poquito. Quetzaltepeque, ¿verdad? Se me olvida, Quetzaltepeque, pasar a comprar tiste a Quetzaltepeque o quesadillas a Chiquimula, eso es algo que no nos deberíamos de perder, ¿verdad? De verdad, el turismo cultural, ¿verdad? Claro, podría ser. Claro. Y lo que he platicado en algún momento me resonó muchísimo de hacer vivenciar las experiencias de aprendizaje, porque ya nuestros niños van a estos lugares y entonces en la memoria se guarda mejor el recuerdo.
¿verdad? Entonces ya tienen una mejor percepción de la cultura y del turismo guatemalteco. Totalmente, Sharon. Yo doy clases para gente que se está formando para enseñar historia, para profesores. Y doy obviamente historia del arte. Creo que la historia del arte es una de las herramientas más eficaces para enseñar. No solo historia, no solo historia. Es en general. En general, porque la imagen tiene una capacidad tremenda para ser grabada en la mente, que pues a veces a la palabra escrita le cuesta un poquito, ¿verdad? Pero eso es justamente un riesgo que debemos tomar, tratar de involucrar más y mejor las obras de arte para poder aprender cosas nuevas. Qué interesante. Y hablando de cosas nuevas, también preguntan qué es cierto es que la cruz del Señor de Esquipulas fue copiada del Cristo de los Reyes que se encuentra en Catedral Metropolitana. Fíjense que las dos cruces son contemporáneas, no es que una ha sido copiada de la otra. La cruz del Señor de Esquipulas no es la original del Señor de Esquipulas. Esa cruz del Señor de Esquipulas es una cruz del siglo XVIII, barroca completamente, ¿verdad? Está muy, muy referenciada con la que tiene Jesús de la Merced también en la Nueva Guatemala. Y obviamente la del Cristo de los Reyes de la Catedral pues también corresponde a la misma fecha. Yo más pensaría que son contemporáneas. Lo que sí me gustaría resaltar es que es un modelo guatemalteco. Es un modelo guatemalteco. Esa cruz de anillos con vid es muy de Guatemala. Y nunca puede faltar la foto característica desde ese ángulo. Jamás. Sí. Esa foto es la que nos están compartiendo ahora, es una clásica. Es una clásica. Qué bonita. Dice nuestra última visita hace una semana, ¿verdad? Justamente la visita al templo del Señor de Esquipulas. En mi caso, dice por acá otra amiga, ya en mi caso ya no podemos ir en enero, la tradición es siempre ir a las fiestas julias y mi hijo ya espera la fecha, ya tenemos 10 años de ir. Mire qué bonito, porque las fiestas julias se refiere al Señor Santiago, y es que Esquipulas se llama Santiago, ¿verdad? El patrón de Esquipulas es Santiago Apóstol, que lo enlaza direcamente con Santiago de Compostela. El sitio de peregrinación sagrado. ¿Y cuándo son las fiestas julias? En julio, el 25. El 25 de julio. El 25 de julio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, aquí todos aprendemos y en resumen, la idea es rescatar, promover nuestras tradiciones y cultura, porque creo que es un acto no solo de preservación, sino también una manera de honrar nuestra identidad. Así es, totalmente. ¿Verdad? El legado también y todo lo hermoso que tiene este país. Así que muchísimas gracias, licenciado. No sé si quiere agregar algo más en esta mañana. Pues bueno, yo creo que tanto Epifanía, señor Esquipulas, sí, ¿verdad? En el mes de enero nos tienen que invitar justamente a iniciar el año con un buen ánimo para poder, como usted dice, Sharon, disfrutar de las cosas bellas que el país nos regala, con su espiritualidad, que obviamente tiene una espiritualidad con una raíz católica profunda, pero también con la herencia que los pueblos mayas le han dejado a este país y que la siguen manteniendo viva, y que pues seamos abiertos también para poderlas disfrutar, conocer, valorar y por supuesto transmitir. Qué excelente. Y lo que me encantó también, que lo platicamos, no sé si fue al aire o fuera de, pero que ya no se trata tanto de religión o de separar, sino que sea mantener nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras raíces. Claro, yo insisto mucho en eso, ¿verdad? Si usted no es creyente, si es creyente, por supuesto que su centro va a ser la espiritualidad y la fe, que es una cosa que alimenta la tradición. Si se las quitamos, la tradición se cae. Pero si no lo es, pues que no le impida a usted disfrutarlas, valorarlas y conservarlas. Qué bonito. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su gran aporte y de verdad como guatemaltecos tenemos el deber de compartir nuestra riqueza cultural. ¿Qué manda, Danilo? ¿Dónde lo pueden seguir en redes sociales? Bueno, yo estoy como Quique Gutiérrez, Quique con K, las dos K-I-K-E Gutiérrez, sin Z al final, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter. Qué bonita forma de aprender de la historia de Guatemala. Yo siempre que hablo con el licenciado digo, si así nos hubieran enseñado en primaria, Danilo. Sí. ¿Verdad? La historia no es aburrida, todo depende de la forma en que nos la estén enseñando. Así es, totalmente. Y ese es como un reto, por lo menos en mi área, en historia, porque como lo repito, doy clases para profesores, es que efectivamente rompamos esa idea de que la historia es memorizar fechas, nombres y lugares. Claro que son importantísimos, pero lo más importante de la historia es entender los procesos que le dan vida al pasado.
Qué contradictorio, vida al pasado, pero el pasado sigue vivo. Sí, sí, y para eso estamos nosotros, para mantenerlo vivo como guatemaltecos, honrar esa identidad y el legado. Así que tenga un maravilloso 2025, lo esperamos pronto por acá. Pues muchas gracias, Sharon, por supuesto, yo siempre agradecido y contento de estar con todos por acá. Bueno, familia hermosa, ya arrancamos entonces, arrancamos motores y será hasta mañana si Dios lo permite. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.